Por favor, las personas que están a la entrada pueden ubicarse en los asientos que quedan libres. Este es el máximo de volumen que tenemos, entonces por favor silencio para poder escuchar la conferencia. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Fajardo. Él nació en Santiago de Cali, es poeta y ensayista, filósofo de la Universidad del Cauca, magíster en literatura de la Universidad Javeriana y doctor en literatura de la UNED de España. Es profesor de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es cofundador de la corporación Sin Mañana Despierto, dedicada a la investigación y creación artística literaria. Sus líneas de investigación se concentran en la poética, la poesía colombiana, la historia del arte y la estética contemporánea. Entre algunas de sus obras encontramos Tierra del Sol, con que ganó el premio de poesía Jorge Isaac de la Gobernación del Valle del Cauca en el 2003, Péndulo de Arena del 2013, La Ciudad del Poeta del 2013 y El Primer Sol del 2014. Por favor, silencio que ya comenzamos la cátedra. Gracias. El día de hoy nos acompaña con una conferencia que se titula Conflicto y poesía en la pintura y la poesía colombiana, entre tradición, modernidad y globalización. Vamos a tener más o menos una hora y media de conferencia para dejar tiempo para preguntas. Las personas que no pudieron venir el jueves pasado a la cátedra, les quería comentar que la conferencia de Alonso Sánchez Baute ya está disponible en la página web del IPASUD. Ustedes entran a la página ipasud.distrital.edu.com, al lado izquierdo van a ver un menú que dice en la academia, entran a la academia y ahí van a ver el afiche de la cátedra y van a ver un link donde está el video. Entonces les recomiendo por favor apagar los celulares, hacer silencio, pues porque esto es una conferencia magistral académica y después sí tendrán todo el tiempo que quieran para preguntas. Muchas gracias y muchísimas gracias al profesor Carlos por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ustedes saben, la tradición de la universidad fundamentalmente está enfocada en este tipo de cátedras, que son cátedras realmente humanísticas, generales, transversales desde el punto de vista de los saberes. En esta ocasión, este seminario, estas cátedras fundamentalmente están enfocadas en el problema del arte en relación con la cultura, y fundamentalmente también de la cultura colombiana, que es uno de los aspectos los cuales yo me he enfocado en los últimos casi 30 años de trabajo escritural y que, pues por supuesto, han surgido varios textos, varias reflexiones en torno a la relación de la poesía, como poeta que trabajo la poesía, y fundamentalmente también la pintura, que es uno de los temas que yo me he dedicado a trabajar, a indagar, a escribir sobre los pintores y las pinturas y las artes plásticas colombianas. Todo esto, la poesía y la pintura enfocadas y en relación con la cultura y los conflictos y violencias nacionales colombianas. Ese es un tema muy amplio, demasiado amplio, que daría incluso para todo un semestre de discusión, que lo hemos hecho entre otras cosas en la maestría donde yo trabajo actualmente con el planta aquí en la universidad, pero que hoy lo vamos a sintetizar. Vamos a tratar de ubicar realmente un aspecto historiográfico desde los finales del siglo XIX, tocando algunos aspectos del siglo XX, concentrándonos también por supuesto en los grandes aspectos de violencia y de conflictos nacionales que hemos padecido en este país, y cómo todo eso, todo ese conflicto, todos los aspectos trágicos, dramáticos que hemos vivido, se han expresado, se han vuelto poema y fundamentalmente se han transmutado en imagen pictórica desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. El texto se llama, o la conferencia, la charla, pues Conflicto y Violencia en la Pintura y Poesías Colombianas, y he puesto aquí un término muy interesante entre la tradición que siempre hemos mantenido, la modernidad que todavía no está llegando a cuentagotas y por supuesto la globalización que actualmente
algunos padecemos, otros gozamos, y por supuesto el mundo completamente está en él, la globalización. Entonces, nuestra charla va a concentrarse fundamentalmente en estos tres aspectos: la tradición nacional a nivel político, a nivel pictórico y poético, cómo la modernidad entre nosotros no nos ha llegado realmente como es, como tal, y cómo la globalización nos ha sido impuesta desde arriba, desde una concepción fundamentalmente del mercado y fundamentalmente mediática en los medios masivos de comunicación. Todo eso expresado en la poesía y sobre todo en la pintura. Yo me voy a valer del texto escrito, pero vamos hablando, ¿no? Lo vamos a discutir. Vamos a ver muchas filminas de diapositivas de pintores y pinturas colombianas. Voy a dar inicialmente una reflexión sobre esto que ustedes observan ahí en pantalla. Los poetas y pintores, en algo que hacia 1880 comenzó a constituirse en Colombia, en una tradición que todavía no hemos superado y que en los últimos 10 años probablemente se han sintetizado a partir de ciertos gobiernos que hemos tenido en este país desde el 2002 aproximadamente hacia acá. Ustedes ya saben de quién hablo. Poetas y pintores en la República Conservadora de 1880, lo que de una u otra forma se llamó en 1880, se instaura en Colombia un régimen conservador que se denominó la regeneración. La regeneración, instaurado por supuesto por el ser que nos construyó nuestro himno nacional, el que escribió el himno nacional, Rafael Núñez. Voy a leer parte del texto y lo voy comentando. Poetas y pintores entonces en esta República Conservadora, donde a finales del siglo XIX, 1880, en la llamada República Conservadora, que duró hasta 1930, en mi tesis es que no hemos acabado todavía esa República Conservadora, a pesar que ya entramos a 14 años del siglo XXI, no se ha acabado la República Conservadora, no se ha acabado la regeneración. Ese finales del siglo XIX, en esa llamada República Conservadora, el paradigma intelectual, el paradigma del hombre que pensaba y el hombre que construía ideas, era fundamentalmente un hombre que se sintetizaba en tres grandes ideas, en tres grandes conceptos. Era un gramático, era un poeta y fundamentalmente era abogado. Poeta, gramático y abogado, y fundamentalmente desde allí comenzaron a construir precisamente nuestra nacionalidad republicana en el siglo XIX finales. Esa república tenía una ideología exclusivamente hispano-católica, de la cual todavía, a pesar de la Constitución del 91, no hemos podido superar o salido, cuya finalidad era legitimar el régimen nacional vigente, limitando su producción a un esquema demasiado oficialista. Desde 1886, en el año de nuestra Constitución, esta situación hispano-católica de regeneración conservadora, ¿sí?, se impulsó en el proyecto político pues llamado Regeneración, la cual llegó a conformar una hegemonía conservadora hasta 1930. Los intelectuales, los artistas, los pintores, los poetas, los hombres de letras pusieron su pluma al servicio de luchas ideológicas y partidistas del conservadurismo. Esto nos da la idea de una estrecha relación entre el poder, la literatura, la pintura, como búsqueda de prestigio social, de puestos en la escena pública y política del país. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto desde 1880? Que los preceptos de la Iglesia Católica se impusieron como paradigma de conservación del statu quo o del establecimiento. Las instituciones, todas las instituciones educativas, políticas, etcétera, se asumían desde el orden y la defensa de la moral propuesta desde Roma por los papas Pío IX y León XIII.
De tal modo pues que estamos en una república conservadora donde fundamentalmente la Iglesia es la que va a organizar, a coordinar y a ordenar todo lo que tiene que ver con las instituciones nacionales, sobre todo en los campos de la cotidianidad, en la moral, en la educación y fundamentalmente la política, manteniendo un poder fundamentalmente conservador muy fuerte. A la vez, la Iglesia condena y expulsa, y esto es interesante porque vamos a ver al transcurso de la charla, cómo algunos de estos pintores y poetas fueron marginados del país, fueron totalmente puestos en la picota por pensar diferentes a los preceptos hispano-católicos del momento. La Iglesia, el pensamiento de la Iglesia en el momento de 1880 hacia 1900 hasta para acá, va a condenar todo concepto de vanguardia artística, todo concepto, entre otras cosas, de contestataria y de vanguardia liberal, contestatario, libertaria. Para ello, por supuesto, la Iglesia y el Estado se van a proponer controlar, y esto es importante, controlar todas las ediciones de textos escolares y fundamentalmente filosóficos que van a surgir en el país. Van a construir precisamente un pensum académico controlado desde la Iglesia, una educación moralizante, donde los docentes van a ser institucionalmente vigilados y fundamentalmente también van a construir lo que se llamaba el índex o el índice de libros prohibidos que desde la Edad Media se habían propuesto a la Iglesia generar para expulsar y marginar ciertos textos que no se podían leer. Entre estos textos, lógicamente, estarían algunos escritores, filósofos, pensadores no solamente colombianos, sino mundiales. Entre los colombianos, acordemos los de Vargas Vila, uno de los hombres que más luchó contra toda la regeneración, contra Núñez y fundamentalmente contra esa institución que se imponía como única, como pensamiento único en Colombia, que era lo hispano-católico. Y otro filósofo que fue expulsado realmente y que, entre otras cosas, al final de su vida le tocó refugiarse en una finquita que él compró, que le llamó Otra Parte, se llamó Fernando González, el filósofo de Otra Parte, el cual en unos textos muy fuertes, muy críticos, va a hacer piedra de toque y va a meter el dedo en la llaga a todas estas instituciones nacionales que en ese momento se estaban volviendo, entre otras cosas, pensamientos únicos, expulsando las diferencias. En la República Conservadora, entonces, vamos a observar que la regeneración, ese gran momento de la regeneración, va a producir unos despotismos demagógicos, racistas, entre otras cosas, donde se excluye toda posibilidad democrática para un pueblo que en ese momento era casi el 80% analfabeta, estaba pobre, hambriento, faltarían unos 20 años para la guerra de los 1000 días, pero era un pueblo sin educación absolutamente, solamente educaban los de las clases altas, clases medias casi no existían, realmente no existían, existían las clases altas y las clases pobres, un pueblo realmente que estaba marginado a todo concepto de poder, y se concentró el poder, ese centralismo capitalino que durante todo el siglo XX todavía y XXI, entre otras cosas, padecemos y comenzamos a cuestionar, por supuesto. Todo este programa estatal se proponía, por supuesto, hacer unas tendencias muy conservadoras, y voy a recordar aquí algunos de estos intelectuales gramáticos, poetas, abogados, como por ejemplo estaría Rafael Núñez, que todos hemos escuchado, José Manuel Marroquín, el escritor, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo y José Eusebio Caro, los cuales en su momento, y ojo a esto, propusieron precisamente que el centro de Colombia fuera Bogotá, el centro intelectual, y la consideraron la Atenas suramericana. Desde ese momento se considera
que Bogotá es la Atenas suramericana, porque ellos tienen una idea muy interesante de volver precisamente a Bogotá una Arcadia colombiana, una especie de república heleno-católica que está fundamentada sobre todo en tres principios: raza, idioma, religión, donde prácticamente van a partir todas las condiciones histórico-políticas de este país. La iglesia entonces va a dominar mucho este periodo y va a ser excomulgados entonces casi todos los liberales que en ese momento estaban en contra de la iglesia. Acordémonos de Rafael Uribe, entre otras cosas, y los que ya hemos nombrado. En medio de este panorama, y de este panorama, digamos, hispano-católico, religioso, de un dominio casi absoluto de la iglesia, de una posibilidad que nos permitía leer solamente los libros que ellos podían generar, surgió un pintor. Bueno, surgieron varios poetas. Uno de ellos es José Asunción Silva. José Asunción Silva fue nuestro poeta inicial moderno. Como saben, Silva se suicida a los 32 años. Se sabe por qué, en muchos sentidos, por qué se suicida Silva. Uno de ellos es que tiene un gran conflicto entre ser poeta o ser comerciante. La exigencia de las clases altas, Silva lo era, había estudiado en Bogotá, en París, durante unos 3 o 2 años. Había allí en París y en Europa asimilado todas las tendencias y las corrientes modernas de ese momento en Europa a finales del siglo XIX. Había leído a Mallarmé, a Baudelaire, había conocido incluso a Verlaine, el gran poeta francés maldito, y por lo tanto entonces viene a esta región de una Bogotá muy aldeana y consumida y sumida, entre otras cosas, en estos procesos que nos acaba de hablar, de la regeneración, de una república bastante atrasada frente a los fenómenos de la modernidad. Silva no aguanta ese proceso y en una aldeana Bogotá, en 1896, se suicida. Algunas tesis existen que a él no se suicida, sino que lo suicidaron, lo liquidaron, y comenzamos también el proceso de liquidación que hace perpetuamente este país. Silva es el primer poeta moderno nuestro, el que nos ubica realmente en una modernidad poética, y el que a partir de una obra muy interesante como la que tiene de novela que se llama De sobremesa, comienza a plantear ciertas situaciones de Colombia, de la Colombia de su siglo. Sin embargo, Silva está solo, como siempre van a estar los poetas y los escritores que van a estar en contra de todo este proceso que les acabo de hablar, de una antimodernidad y una premodernidad vigente y usable. Al lado de Silva, como poeta moderno, tenemos el primer pintor moderno en Colombia, el primer hombre que nace en Bogotá, vive algo en Bogotá, su familia es muy adinerada, se lo lleva a vivir a París. Acuérdense que los que podían viajar a París eran las clases altas. Caso Silva, caso este pintor que acaban de ustedes de ver, Andrés de Santa María. Andrés de Santa María es un caso curioso, y me parece que los colombianos no le hemos hecho, como a casi nadie, su justo homenaje. Andrés de Santa María vive en la París que ha surgido una modernidad de unos pintores que llaman los impresionistas, donde está Renoir, donde va a estar una cantidad de poetas y pintores muy interesantes, sobre todo pintores como Degas, como Manet, Monet, y él va a asimilar, va a estar ahí estableciendo un discurso muy interesante con ellos. Viene a Bogotá con estas pinturas que ustedes observan aquí y no lo entienden, no lo comprenden. Por supuesto, él va a ser rechazado de las grandes escuelas de bellas artes de Bogotá, y en un momento dado se va a ir del país solo, derrotado, para nunca más volver
a pisar tierra colombiana. El primer poeta nuestro suicidado por la sociedad colombiana y el primer pintor nuestro moderno expulsado por la misma sociedad. Eso nos quiere y nos da un ejemplo de lo que va sucediendo en este país lentamente durante 100 y pico de años y todavía estamos en ello. Por eso es que, aunque la charla se llama Conflicto y Violencia en Colombia, eso es un acto de violencia. Expulsar a uno de sus poetas más grandes, llevarlo a la tumba y fundamentalmente expulsar al más grande pintor del siglo XIX, que para entre nosotros, y que quizás no lo hayamos entendido. Esta obra de este personaje, que aquí está su autorretrato, de 1926, va a tener algunos discípulos que también van a ser expulsados e ignorados por toda la regeneración que en ese momento existía. Se decía que eran antiacadémicos, que no pintaban bien. Acuerden que la pintura en ese momento estaba, entre otras cosas, dedicada a un paisajismo criollista muy tradicional y académico, y estos hombres están rompiendo todo ese proceso. Son antiacadémicos y anticlásicos además. Los discípulos de este personaje fue este hombre que encontramos acá, que es Fídolo Alfonso González Camargo, ahí falta una gente, que pintó algo muy interesante. Principios del siglo XX, finales del XIX, Bogotá, y comienza este hombre a pintarnos ya escenas urbanas de una Bogotá provincial, aldeana, probablemente donde vivió Silva, la que vivió Rafael Pombo. Pombo incluso le tocó irse a Estados Unidos, a Nueva York. Y aquí entendemos que hay dos pinturas antiacadémicas muy impresionistas, manchones, de juxtaposiciones, pinceladas juxtapuestas, no muy puras, no muy académicas, donde está un solar de la casa de la calle 13 y una calle 13, carrera cuarta esquina, y comenzamos un proceso interesantísimo de representar nuestras ciudades. Finales del siglo XX, o esto es prácticamente hacia 1910, sí, principios del siglo XX, perdón, y comenzamos todo el proceso. El discípulo de Santa María, pues, que fue este Fídolo Alfonso, fue también expulsado, criticado, porque pusieron en tela de juicios todo el artificioso costumbrismo que en ese momento existía en Colombia. Interesante ver el proceso, porque después vamos a encontrar algo interesante en nuestro proceso colombiano. Conflicto que también se encontró a principios del siglo XX en este sentido. Tenemos a Ricardo Acevedo Bernal. Miren la diferencia de este cuadro con los anteriores. Quiero que observen, entre otras cosas, formalmente las técnicas que utilizan ambos. Voy a echar las técnicas de este cuadro: puntilladas, pinceladas, difusos, no es muy claro. Supuestamente para los académicos eso era antiarte, era feísmo. Y las técnicas de este personaje, que es muy bien hecho, un academicismo impresionante, clásico, muy pulcro. Y por supuesto este pintor que ustedes ven aquí es el pintor de la regeneración, el aplaudido por las clases altas de este país hacia principios del siglo XX. Y aplaudido porque la niña de la columna, que es muy famosa y está en el Museo Nacional, ustedes pueden encontrarla en el tercer piso del museo. Esta niña de la columna simboliza, sintetiza todo lo que las clases terratenientes de este país querían para este país. Es una niña feliz, dichosa, probablemente en una hacienda donde hay una cierta concepción no moderna, absolutamente gamonal, de un criollismo gamonal que da las pausas para una identidad nacional artificial, una identidad falsa, bucólica, de campo, y
el cual precisamente este mismo pintor es al que le debemos toda la iconografía nacional de nuestros héroes. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, él es el que va a pintar o a mostrarnos simbólicamente nuestros héroes nacionales: a Bolívar, Santander, Nariño, de la forma que ustedes, creo, nos enseñaron siempre. La iconografía nacional de héroes y no humanos que nos salvaron de los españoles se la debemos a Ricardo Acevedo, porque era el personaje que sintetizaba toda la ideología del hispanocatolicismo religioso conservador, que, como digo, se resumía en hacerle un homenaje a la patria, a la raza, al idioma y a la gramática, y fundamentalmente a la religión. Estos contextos que hemos hablado y de los cuales he arrancado la charla va a generar realmente lo que realmente va a ser el conflicto nacional. Entramos a Colombia con unas ideologías que nos cerraron y nos pusieron unas esclusas impresionantes a toda la modernidad política y a toda la modernidad poética y científica del país, con una tradición que, entre otras cosas, viene por supuesto de los españoles. Si ustedes saben, los españoles, entre otras cosas, son los que van a cerrarse también, van a cerrar unas esclusas impresionantes a todo lo que tiene que ver la modernidad europea. Pasamos entonces al siglo XX, donde vamos a encontrar realmente dos décadas impresionantes, importantes. La década del 20 y la del 30, donde comenzamos una tibia, probablemente casi inexistente, apertura a una modernización tecnocientífica y poca apertura a una modernización ética política de nuestro país. Sin embargo, en esas décadas surgen 3 o 4 aspectos muy importantes, como los que vamos a ver. En 1925 aproximadamente, aquí en Bogotá, porque todo se concentraba como en Bogotá, las partes, las regiones y las provincias están prácticamente aisladas de los fenómenos culturales del país, aunque existían cosas en las ciudades, pero era en Bogotá donde sucedían las cosas, donde se concentraban. En 1925 un grupo de poetas, intelectuales, burgueses, van a fundar una de las revistas más importantes de este país, como era la revista Los Nuevos. En la revista Los Nuevos hay la revista Los Nuevos congrega una cantidad de personajes, entre otras cosas un expresidente, uno que va a ser presidente de la República, como es Alberto Lleras Camargo, pero congrega 3 intelectuales importantísimos. Uno de ellos es León de Greiff, que yo creo que como poeta lo han escuchado. Otro es Luis Vidales, que es un gran poeta. Y otro es Luis Tejada, como cronista en Colombia. Esos 3 personajes van a, digamos, a ventilar el Museo Nacional, que en ese momento, casi 30 años, estaba bajo el dominio del hispanocatolicismo y de la regeneración. En 1925 todavía las clases dominantes hispanocatólicas conservadoras estaban en el poder. Y en ese momento, fundamentalmente, se llama apertura a la modernización porque en Colombia comienza un tímido proceso de modernización. El Canal de Panamá, que pues prácticamente se lo llevaron y nos dieron una indemnización irrisoria. Con esa plata pudimos construir nuestros ferrocarriles. Comenzó el país a construir bastante ferrocarriles, el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril del Pacífico, el ferrocarril del Atlántico, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente pudimos comenzar a
instaurar en las ciudades una modernización muy tímida de estructuras que probablemente en ese momento llamaban mucho la atención. ¿Qué pudimos hacer en las ciudades? Instalar agua, alcantarillados, energía eléctrica. Pudimos generar de una u otra forma para las clases dominantes los clubs o los clubs, donde ellos iban precisamente a gozar de lo lindo en las clubes, las clases dominantes de este país, sobre todo las bogotanas. Pudimos precisamente tener ascensores, construir edificios, ascensores, 1930, 25, 20, 30. Pudimos incluso gozar del telégrafo. Tuvimos luz eléctrica en las casas. Los cafés, que en Bogotá fueron fundamentales para construir una cierta clase intelectual importante, los cafés se volvieron importantísimos, y la ciudad no era la ciudad que había vivido Silva, sino una ciudad que comienza a vivirse hacia afuera, y comenzamos a vivir y a gozar las ciudades, a ver las vitrinas. Es decir, la ciudad comenzó a adquirir un cierto estatus de consumo, y desde esa perspectiva, como se comenzaron a industrializar algunos sectores del país, surgieron en el país las clases proletarias y los primeros sindicatos. Eso es importantísimo, los primeros sindicatos de trabajadores organizados, y comienza a surgir, entre otras cosas también, el Partido Socialista, posteriormente el Partido Comunista, y en medio de eso una gran mujer, impresionante, combativa, guerrera, comienza a combatir también y a poner en tela de juicio a este esquema burgués del momento, y se llamaba María Cano, que creo que ustedes de una u otra forma habrán escuchado. En ese momento, donde hay instalaciones de teléfonos, hay luz eléctrica, pudimos observar que de forma general las ciudades comienzan a volverse importantes para el consumo, la gente a gozar un poco la ciudad y a formarse una incipiente, tímida clase media. Surge un poeta que es Luis Vidales. Luis Vidales en 1926 publica un libro increíble que fue escándalo para este país, un libro de poemas. Hasta ahora nunca nadie había puesto un título tan subversivo como lo va a titular él. Le llamó Suenan Timbres, y ya saben ustedes por qué ubica ese título, Suenan Timbres. Si no hubiera existido ese contexto, digamos, histórico, social del momento, pues lógicamente tendría otro título ese libro. Pero Suenan Timbres tenían que ver fundamentalmente porque las casas ya estaban instaladas, los timbres, la luz eléctrica. Y en ese poemario realmente Luis Vidales va a construir unos poemas bien irónicos sobre la ciudad, sobre el colombiano, y va a comenzar a representarnos a nosotros como un país que estamos en un proceso entre la aldea y la modernización de la ciudad. Voy a permitirme leer un fragmento de un poema de esos, de ese libro, que realmente fue escándalo, como lo fue también Silva en su momento, y como lo fue también el que veíamos Antonio Santamaría. El poema se llama Los ruidos, y son los ruidos de las ciudades. Entonces voy a permitirme leer un fragmento de este poema. Dice: los ruidos de los cafés. Él retrata toda la ciudad de Bogotá en ese momento. Los ruidos de los cafés que se escapan por las bocinas de los teléfonos. Ruidos maravillosos de las casas. Yo sé que cada casa tiene sus ruidos especiales. Así conozco la casa de mi amigo y reconozco la mía de lejos entre la aglomeración de construcciones. Ahora probablemente no nos diga nada este poema, pero en el 1926, cuando él publicó el libro, por supuesto se decía mucho, en tanto que era lo que se estaba generando en el país. Sin embargo, y aquí viene ya conectarlo con la pintura. Observen bien
esta caricatura, porque es realmente una caricatura. En el mismo grupo, los nuevos, donde está De Grey, donde está Vidales, surge un caricaturista que creo que es más grande caricaturista que hemos tenido en el país. En de 1920 y pico para acá, hasta 1930, cuando se suicida, entre otras cosas, Ricardo Rendón comienza a hacer una caricatura política muy fuerte, crítica a las clases dominantes del país. Y ahí ustedes tienen precisamente lo que hablábamos ahora. Es uno de los que mete el dedo en la llaga con las caricaturas burlescas de lo que se llamó la República Conservadora, ¿sí? Es un puñal ilustrado. Ricardo Rendón abrió la época dorada de la caricatura con su poderosa mirada al poder, y la gran violencia que dejó la hegemonía conservadora, la gran violencia y muerte que la guerra de los 1000 días va a dejar, junto a uno de los sucesos más horrorosos que ha tenido nuestra historia, la matanza de las bananeras. Él lo sintetiza en esta terrible caricatura, donde hay un diálogo bastante irónico. Dice alguien, por ejemplo, dice: Ricardo Rendón publicó entonces esta caricatura titulada El regreso de la cacería, con el siguiente texto: Cortés Vargas, yo maté 100, y el presidente Abadía Méndez le dice: eso no es nada, yo maté 200, siendo por supuesto una alusión a la famosa matanza de las bananeras, que en nuestra historia literaria ha surgido demasiadas veces, y tanto que se sintetizó en 100 años de soledad. Hacia esa misma época, jóvenes y profesores, surge uno de los pintores también más criticados. Bueno, este hombre, con esa pluma tan tenaz, esa plumilla de caricaturas, fue totalmente rechazado por el país. Tanto así que en 1930 se suicida también. Podríamos hacer incluso una especie de mapa de cronología y mapa necrolífica de quienes se han suicidado en este país, escritores grandes y poetas y pintores y artistas, y uno de ellos fue este. Bueno, otro suicidado por la sociedad, colombiana. En un café de Bogotá, creo que el Wilson, entra a un baño y allí con un arma pues se suicida el gran Ricardo Rendón, a quien invito que ustedes observen en internet. Hay una serie de caricaturas impresionantes sobre este tema de Colombia y la violencia en Colombia. Hacia la misma época surge este personaje. Este personaje fue impresionantemente también rechazado. Por primera vez, un muralista en Colombia, los murales se hacen no en las casas privadas, se hacen en espacios públicos. Y un muralista en Colombia comienza a pintarnos, entre otras cosas, una serie de imágenes de la historia de Antioquia, sobre todo de la minería antioqueña, pero no con imágenes y personajes cualquiera. Son mujeres desnudas, lo cual hacia la época fue un escándalo nacional. ¿Cómo así que en un escenario público, en un mural público, va a aparecer, por ejemplo, estos frescos del Palacio Municipal de Medellín, las barrequeras en reposo y la barrequera áurea en desnudo? En Medellín, por supuesto, entonces, este hombre que hizo una propuesta nacionalista, popular, rebelde, lo pusieron en la picota pública en un país que no entendía ni asimilaba las rupturas ejercidas por el arte moderno. Imagínense esto en el 1935-36, jóvenes. Y en el 35-36 Europa pues ya había pasado por todas las vanguardias, la Primera Guerra Mundial, íbamos para la Segunda Guerra Mundial, y las vanguardias
el surrealismo, el cubismo. Picasso ya había generado toda una gran obra, y nosotros todavía, enclaustrados en una provincia impresionante, no entendimos nunca este tipo de frescos que se volvieron públicos porque habían unos desnudos. Lo pusieron, por supuesto, en la picota, en un país que no entendía ni asimilaba esas rupturas de la modernidad. Pedronel Gómez fue un artista comprometido con la sociedad y con la historia de un pueblo antioqueño, de su pueblo antioqueño. Sus murales fueron escandalosos para la curia, tanto que en 1950, por ejemplo en 1937, su mural La República se le ordenó cubrirlo con telas, con cortinas, por la curia de Medellín. Y es que este mural que está en el Consejo de Medellín es impresionante, no solamente porque hace una crítica a toda la sociedad antioqueña, sino que también aparecen unos desnudos, y el pueblo es desnudo, desnuda el pueblo, lo pone tal como es, le da un estatus humano y lo humaniza, lo mundaniza. Si eso le pasó a este personaje, que era Pedronel Gómez, y le pasó por supuesto a nuestro Ricardo Rendón, que siempre fue rechazado porque mostraba la violencia, el conflicto, y la violencia está en la exclusión, y la violencia está precisamente en no aceptar las diferencias, ¿qué diremos de esta señora? Esta señora sí que fue tenaz, escandalosa. Una señora que murió a los 90 y pico de años, hace unos 10 años. Creo que casi todos conocen a esta señora. Impresionante. Esta es nuestra Frida, guardando por supuesto ciertas dimensiones históricas, pero debería ser tan famosa como Frida Kahlo. ¿Saben? La mexicana Frida Kahlo, la cual ahora es muy famosa por otras condiciones, no por lo que dice. En 1947 aproximadamente, Débora Arango, quien había sido discípula de Pedronel, del viejo que pintó estos frescos públicos y públicos, porque realmente fue eso, públicos y públicos para el país. En 1947, Jorge Eliezer Gaitán, el político, era alcalde de Bogotá, o no, era ministro de Educación, creo, y resulta que, sí, era ministro de Educación en 1940, y este personaje, pues Gaitán, era un hombre de ideas avanzadas, modernas. La invitó a hacer una exposición en el Teatro Colón. Imagínense, en el Teatro Colón, y trajo estas obras. Un poco más atrás hay otras obras mucho más tenaces, ¿sí? Pero trajo desnudos hechos por una mujer, y desnudos no de ninfas ni de diosas, sino desnudas de sus amigas y de sus alumnas y de sus modelos, que eran prácticamente bien subversivos. De modo que entonces, en el momento en que expone Débora Arango, siendo mujer, una joven mujer, desnudos, otro personaje que está constantemente peleando contra Gaitán, que se llama Laureano Gómez, el conservador, que viene de la regeneración que hemos hablado, que viene precisamente de Melo, de Méndez, de todos los que regalaron a Panamá, los que nos metieron en la primera guerra civil del siglo XX, la guerra de los 1000 días, y en la regeneración, Laureano Gómez escribió cosas terribles contra ella, en su diario, por supuesto, y en El Tiempo. Este personaje, que es Débora Arango, es una piedra de escándalo también en el momento, porque comienza a gestar en el país, a mostrar que el país era provinciano y que no había entendido nada sobre el arte moderno. Pero sin embargo,
Hay un cuadro, y ahora vamos a ver más de Débora. Hay un cuadro que también viene en la misma línea de Débora Arango, de mostrar el desnudo, de volvernos modernos, de no radicalizarnos con los conceptos morales ni religiosos, sino abrirnos al mundo y hablar desde el mundo, desde una perspectiva más democrática, de aceptar las diferencias. Hay un cuadro que también generó prácticamente el más grande escándalo cuando se presentó en el segundo Salón Anual de Artistas Colombianos. Bueno, esta de Débora Arango. Observen la ironía increíble de esta mujer. Se llama Las monjas y el cardenal o el recreo, dice, sin fecha. Es unas monjas jugando con un pajarito. Bueno, la simbología está hecha. ¿Cómo no iban a escandalizarse las monjas y los conventos? Pero este cuadro, Carlos Correa, 1941, se expuso en el segundo Salón Nacional de Artistas Colombianos. ¿Qué pasó con este cuadro? Obsérvenlo bien. Si eso no es conflicto y violencia, no sé qué es lo que va a pasar con él. Este cuadro, de inmediatamente la curia, amparada en algo que hasta 1991 funcionó, que fue el concordato, esa relación casi perversa entre Estado y religión, lo mandó a retirar de la exposición. ¿Y cuáles eran las razones? Pues las razones es que ese era una tela lúbrica, decían, no sé si lo ves, una tela perversa, decían, y fundamentalmente que ofendía las buenas costumbres y los cánones morales de la religión católica. Esto demuestra pues la tesis que venimos trabajando, de que en el país, en esta década del 40, el país no había salido ni superado la regeneración hispano-católica, y creo que todavía no. Todavía tenemos contralores y procuradores en esa onda. Bueno, él propuso eso es arte. Puede que los otros que creen propongan algo. Lo que estamos diciendo es que el país se cerró a la diferencia, a no aceptar que el otro también podía proponer estéticamente unas condiciones muy hermosas, donde la belleza, entre otras cosas, de una mujer grávida podía generar precisamente un estado incluso de alucinación erótico-religiosa o religiosa, como en el caso de nuestra Débora Arango. El país entonces, si lo estamos viendo bien la línea de discusión, mata a Silva, rechaza al primer pintor moderno, genera por supuesto contra los nuevos ciertas condiciones de rechazo y propone una cierta exclusión a una mujer que ha sido la mujer más valiente que este país ha dado en pintura, porque en 1940 proponerse hacer estas telas es impresionante. Que lo hagan ahora está bien, incluso ahora hay un problema con ellas. Por lo regular entonces el país comenzaba a gestarse, y lo que ustedes ya saben, a finales de los años 40 ya hubo un proceso de violencia impresionante, que digamos que el punto más álgido y de estallido fue la muerte de Gaitán. Y esa muerte de Gaitán, que ustedes saben, transformó totalmente las condiciones histórico-políticas, culturales de nuestro país, generó en el país una serie de pintores que comienzan a pintar esto. Los conocemos y los hemos escuchado, al menos Alejandro Obregón lo escuchamos, lo conocemos. Probablemente, en mi opinión, es el mejor y más grande pintor hombre que ha dado el país. Para mí, Débora es la más grande de este país. Pero aquí está Alejandro pintando el 10 de abril, un día después de la matanza, no solamente de Gaitán, sino del pueblo entero de Bogotá. Pinta este cuadro tan impresionante que se llama Masacre.
Son cuadros modernos, nada de idílicos, patronales, ni de finca, ni de hacienda, ni de hacendarios. Son cuadros que muestran el drama terriblemente cotidiano de este país. Y Alipio Jaramillo pinta el 9 de abril, se llama así, un óleo sobre tela del 48 que muestra también el drama de ese momento. Alrededor de ello había varios poetas que estaban escribiendo también el drama. 1948 también produjo Telas de nuestra Débora. Esto se llama el movimiento expresionista. Débora es una gran admiradora del expresionismo alemán, que en 1918, a principios del siglo XX, había hecho unas telas impresionantes de crítica en Berlín, en Alemania. Ella asimila todo esto gracias a su maestro Pedro Nel Gómez, y mire las telas que pintan tan impresionantes, horrorosas, el horror de nuestro país. Una se llama Masacre del 9 de abril, caricaturesca, grotesca. La realidad que vivíamos no podía ser otra. Y otra que simboliza todo, que es el tren de la muerte. El tren de la muerte probablemente incluso ya lo habíamos padecido, la matanza de